Estamos de vuelta en el cuartel de la montaña, ahora con un sol radiante para esta segunda fase del anecdotario del día de hoy. Recordemos que estamos conmemorando los 8 años de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez. En la parte pasada estuvimos abordando esos primeros años del 94, 95 y Alejandro nos dio un abreboca de lo que estaba por pasar en la vida de nuestro comandante Chávez y además en la historia de nuestro país en estos años que continúan para conocer un poco más de cómo ocurrió la historia de nuestra revolución, esa historia insurgente desde el 96 al 98. Nos acompaña William Izarra, bienvenido, muchísimas gracias por ser tan receptivo al llamado de la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Entonces, Alejandro, iniciamos ahora el año 96. ¿Qué estaba pasando en el mundo y en Venezuela? El año 96 podemos caracterizar en el mundo un repunte del extremismo religioso. Hay manifestaciones violentas, tanto en Estados Unidos como en el Medio Oriente. El año anterior, en el año 1995, en Estados Unidos se había puesto una bomba que estalló en un edificio federal en Oklahoma. En ese año 96, mientras se celebraban los Juegos Olímpicos en Atlanta, hubo otro artefacto explosivo que se puso en un espacio público. Además, simultáneamente, en 1996 las fuerzas del Talibán toman la ciudad de Kabul y instauran el gobierno del Estado Islámico en Afganistán. Hay un contexto de extremismo, pero también un contexto de manifestación del neoliberalismo de una forma bastante fuerte. En 1996 gana las elecciones José María Aznar. José María Aznar, en cuestión de 2 años, privatiza más de 40 empresas públicas del Estado. Los índices en Europa de esa época hablan de los ingresos, del aumento en los ingresos per cápita y de los ingresos fiscales por concepto de ventas de empresas del Estado en varios países europeos. América Latina es el puntal de esa política y en Venezuela en el año 96 Rafael Caldera anuncia formalmente la Agenda Venezuela. Una agenda que es una reedición del gran viraje de Carlos Andrés Pérez, que contempla todo lo que es el concepto de los ajustes macroeconómicos, las disminuciones de las presidencias del Estado en cuanto a la atención al pueblo. Tenemos que en ese año el comandante Chávez formula la agenda, la agenda alternativa bolivariana, con 2 intenciones o 2 misiones principales: el combate al gran proceso de desnacionalización del país y el combate a la pobreza extrema. El año 97, que es el año donde se opera definitivamente desde la burguesía y los centros de poder político ese desmontaje. Ya hay subastas de campos petroleros en ese año hay recorridos por yacimientos de petróleo, de gas, de oro con empresas norteamericanas, canadienses, japonesas. Ese es el año donde se promulga la ley del trabajo que elimina el cálculo de los retroactivos de las prestaciones sociales. Y es un año donde la protesta social se hace muy presente en las calles de Venezuela, de distintos sectores, no solamente los sectores populares, sino también la clase media. Así que este año, que también representa una gran fractura de la partidocracia de cara a las elecciones de 1998, el movimiento bolivariano revolucionario 200 toma una decisión estratégica e histórica. Pero no te adelantes, por favor. Te fuiste hasta el 98. Era contextualizar el 96, Alejandro. Ajá, ya sabemos qué estaba pasando en el 96 en el país. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo llega William Izarra, que conoce a Hugo Chávez en la Academia Militar como subordinado, a conocerlo e iniciar una nueva etapa ya de relación política con Hugo Chávez post 4 de febrero? Muy bien, vamos a partir del 96, de lo que Alejandro está refiriendo acerca de la Agenda Alternativa Bolivariana. Comienzo señalando que la Agenda Alternativa Bolivariana, como un programa de gobierno, yo diría que es el empuje que encuentra Hugo Chávez para decidir formular a nivel del movimiento la posibilidad de cambiar de paradigma para la toma del poder, que sería el acto electoral. La Agenda Alternativa Bolivariana sale
como respuesta a la Agenda Venezuela de Caldera. En el Parque Central se hace el evento de lanzamiento de la Agenda Alternativa Bolivariana en el año 96, julio 96. Y ya Hugo Chávez comienza a manejar teóricamente, conceptualmente, la posibilidad de ir a las elecciones. Yo diría que la Asamblea Ordinaria de diciembre de 1996 es prácticamente la decisión de Hugo Chávez de ir definitivamente al proceso electoral, dejar de lado la vía violenta para la toma del poder. Y de hecho, en diciembre del 96, se convoca a la Asamblea Ordinaria del MBR 200. ¿Cómo llega William Izarra al MBR 200? Muy bien. Hay un movimiento político previo al MBR 200 que fue denominado el Alianza Revolucionaria de Militares Activos y lo conducíamos desde la Fuerza Aérea. Yo tenía muchos vínculos con Douglas Bravo en ese instante. Douglas, a su vez, tiene relación con Hugo Chávez. Yo no conocía a Hugo Chávez. El teniente Hugo Chávez, un teniente, como otros oficiales que están en un proceso de captación para los movimientos clandestinos que se vienen estando en el seno de la Fuerza Armada. Por vía de Luis Reyes Reyes, que es compadre de Hugo Chávez, Luis Reyes Reyes es de la aviación, el teniente Luis Reyes Reyes. A mí casualmente, como un movimiento de castigo o de marginación, sin ser oficial de comando, yo era oficial de Estado Mayor, era oficial piloto y además tenía como una especialidad secundaria la educación. Pero me mandaron a Barquisimeto a comandar una unidad de policía aérea, que no era mi especialidad ni era tampoco mi vocación, pero tuve que cumplir la orden. Entonces, pero en ese proceso, estando allá y buscando oficiales, hay una captación de Luis Reyes Reyes. Y Luis Reyes Reyes me dice, este proyecto lo tiene que conocer mi compadre. Vamos a reunirnos en Caracas. Evidentemente montamos una reunión en Caracas, en un sitio que todavía existe, que son los townhouse de La Boyera, una pareja de comunistas que me los presenta Hugo Chávez, perdón, me los presenta Douglas Bravo, nos ofrece su casa. Y ahí nos reunimos, Luis Reyes Reyes, Hugo Chávez y yo. Yo les presenté a ellos lo que hasta ese momento teníamos como el proyecto político de Alianza Revolucionaria Militar Activa. Hugo Chávez quedó muy motivado, muy entusiasmado, y me dijo así en esos términos, mi comandante, ya yo era teniente coronel en esa época, cuente con este soldado. Eso fue en agosto de 1981. Ahí es el primer contacto con Hugo Chávez, el teniente Hugo Chávez. Pero resulta que el movimiento Arma viene gestionando la captación en todas las ramas. Y por esos procesos de infiltración fue captado el movimiento que estaba captando oficiales. Entonces, a mí me someten a juicio militar. A mí me someten a presunta conspiración marxista-leninista en el seno de la Fuerza Armada. Y me abren una averiguación. Me sacan inmediatamente del cargo que yo ocupaba y comienza un juicio. Yo no pude seguir viendo a Hugo Chávez, ni a Reyes, ni al resto de los oficiales que estaban en el movimiento Arma, porque yo fui neutralizado. El juicio duró 1 año. Y al finalizar el año, yo pude retomar los eventos que veníamos desarrollando, pero ya con una etiqueta de oficial comunista. Y era muy difícil que me dieran a mí libertad de acción. Yo me encuentro nuevamente con Chávez cuando él sale de la cárcel. Yo pude ver a los presos del 4 de febrero en Fuerte Tiuna, pero yo no pude ir a verlo a él en Yare. Pero cuando él sale, él me convoca. Él me convoca a una reunión.
y me invita a incorporarme al MBR 200. Es por eso es que yo llego al MBR 200, invitado por él, en el 96, cuando ellos despachaban, cuando Hugo Chávez despachaba de Trevolca, en Chuao. Ahí yo entro. Y llegué con esto, para terminar esta parte. Yo le dije, él era 8 años menos antiguo que yo era mayor, superior a él. Y yo le dije, Hugo, yo vengo aquí a hacer lo que haya que hacer. Dime, yo no vengo aquí a competir ni a cuestionar liderazgo. Acepto el tuyo. Qué disciplina militante, ¿no? Qué manera de entender que en ese momento histórico era la unión de todos los revolucionarios, de todas las revolucionarias, la única vía para de verdad poder alcanzar las metas planteadas, que luego se trazaron de una forma bien práctica, digamos con una estrategia y una táctica definida en la Agenda Alternativa Bolivariana. Aquí podemos ver que dice que los ejes emblemáticos, la pobreza y la desnacionalización, justamente por lo que comentaba Alejandro, de que se venía negociando la riqueza de Venezuela entre unos cuantos. Ya estaban como quien vende en una venta de garaje, pues. Ya estaban subastando la soberanía nacional, ya estaban vendiendo los campos petroleros y no obstante a eso, pues el pueblo cada vez más empobrecido, sin un marco legal que lo pudiese defender, porque ya comentó Alejandro lo que estaba ocurriendo con la Ley Orgánica del Trabajo. De esa manera llega la Agenda Alternativa Bolivariana como una pieza de esperanza para el pueblo venezolano en la que ustedes trabajaron. Y como bien lo decía William, viene a ser esto el primer paso para el gran viraje del MBR 200, que es asumirse ya y dar el salto a como partido electoral. Y eso fue fruto de un gran debate. Nos decías que habían diferentes vertientes en el movimiento. ¿Cuáles eran esas vertientes? ¿En qué se basó la discusión en el seno del MBR? Muy bien. Cuando se convoca a la asamblea ordinaria del MBR 200, ahí se plantea Hugo Chávez dos asuntos. Primero, elegir una nueva junta directiva o una nueva dirección nacional del MBR 200. Y segundo, esbozar, plantear por primera vez la posibilidad de ir a las elecciones del 98. Esa asamblea ordinaria se hizo el fin de semana del 15 y el 16 de diciembre. Se comenzó esa asamblea en el Teatro Chacaíto de Caracas. Ahí fuimos los que se encargaron de ubicar el espacio, señalando que era una reunión de Federación de Trabajadores. Nunca se dijo que era Hugo Chávez. Pero cuando los dueños supieron que era Hugo Chávez el que estaba allí, nos votaron. Ese sábado, váyanse de aquí. El domingo amanecimos en la Plaza Brión sin tener para dónde ir. Por vía de Nelson Merentes, que tenía una de las unidades de la Universidad Central, se consiguió la sala E de la Biblioteca Central. Bueno, allá fuimos. Allá terminamos la asamblea. Ahora, concurrimos para terminar los dos puntos. Se hizo la elección de la nueva junta directiva. ¿Quiénes quedaron electos? Ahí quedó electo, bueno, Hugo Chávez como director general, Luis Alfonso Dávila como director ejecutivo, Nicolás Maduro como encargado de movilización, el profesor Nayib Assach era el director de ideología, Madrid Bustamante de organización y yo quedé como director político. Esos eran 7. En términos de equivalencia civil y militar, eran 4 militares, retirados todos por supuesto, pero 4 militares y 3 civiles. Ok, se plantea entonces Hugo por primera vez, Hugo Chávez plantea la necesidad de definir el acto electoral. Y un poco lo que decía Alejandro, el análisis que se hacía, el análisis nacional y mundial, ante la agenda Venezuela y la necesidad de la reconstrucción nacional, fueron los motivos para Hugo Chávez definir la necesidad de ir al acto electoral. Bueno, eso fue comprendido por la mitad del movimiento y la mitad apoyó ir a las elecciones. La otra mitad dijo no.
Nosotros seguimos para la toma del poder por la vía violenta. Es la única forma de hacer una revolución. Ante la amenaza o viendo la posibilidad de que se fuese a dividir el movimiento, Hugo Chávez tuvo que hacer uso de su capacidad de liderazgo. Era el único pues, que lo podía hacer. Y ahí la forma de bajar los ánimos y lograr conciliar entre los dos grupos fue la propuesta de hacer una asamblea extraordinaria 4 meses después, el 19 de abril, con un único motivo: decidir si se va o no se va a las elecciones. Hugo Chávez demostró ahí primero su capacidad de liderazgo, ¿no? Por supuesto. Luego su intuición política y demostró inteligencia. Yo creo que esas cualidades de Hugo Chávez permitieron, por un lado, bajar la tensión y aceptar la propuesta de ir a la Asamblea Extraordinaria. Y por otro lado, dejar la motivación para hacer un análisis profundo, serio, de la factibilidad de ir a las elecciones. Cambiar el paradigma de que la revolución se hacía por la vía violenta, cambiar el paradigma por hacerlo por la vía electoral. Eso fue las consecuencias de la Asamblea Ordinaria. 4 meses donde Hugo Chávez comenzaría, así como lo del año 94, 95, de la jornada de 100 días, igualmente. Aquí fueron 4 meses viajando permanentemente por todo el país, convenciendo a los círculos bolivarianos y a todas las estructuras que se acercaran al MR200 de que había que ir a las elecciones. La capacidad de nuestro líder de siempre conciliar y reflexionar desde la participación de todos, porque no fue algo impuesto. Se llamó una asamblea ordinaria, se llamó una asamblea extraordinaria. Incluso después de que se decide tomar la vía electoral, se somete a una votación para elegir el candidato, que todo el mundo hubiese dicho que era algo pues ya tácito, que era el comandante, y él dijo, bueno, vamos a votarlo. Como todo, esa capacidad de siempre consultar con el colectivo las decisiones a tomar es algo admirable y es algo que caracteriza a nuestro comandante, y como lo vemos no solamente como presidente, sino desde los inicios, ese tema de la participación y la conciliación de las diferentes opiniones, que además es estratégico, cómo volcó toda la atención después a la estrategia electoral, porque deciden ir a las elecciones, deciden que esa es la vía de hacerse del poder para poder llegar a hacer las grandes transformaciones que querían, como era la constituyente. Porque decide el movimiento, bueno, sí, vamos a ir a elecciones, pero vamos a ir a elecciones para revolucionar las condiciones actuales. Vamos a ir a unas elecciones para mover los cimientos de este status quo e ir a un proceso constituyente y revolucionar de verdad las estructuras del país. En el momento que deciden ir a elecciones, se tienen que constituir como partido electoral, y empezaron los problemas que nos comentaba ayer Adán, de que bueno, no podían registrar Movimiento Bolivariano Revolucionario porque tenía carácter bolivariano, mencionaba Bolívar, y pasan ustedes entonces ahora a una estrategia de definir desde el partido hasta cómo van a abordar el tema electoral, la campaña. Y eso ocurre en un escenario ya convulsionado, ¿cierto, Alejandro? Porque veníamos viendo que llega Caldera al poder y Caldera viene ya de una división de los partidos tradicionales. ¿En qué contexto surge Quinta República como partido político? Importante, Ana, esa acotación, porque precisamente el año 97 hay una crisis profunda en los liderazgos sobre la definición de las candidaturas. Acción Democrática toma la decisión de ir con Luis Alfaro Ucero, que es parte de la representación de la tradición caudillista deca. Copey, por su lado, después de muchísimas discusiones, toma la decisión de apoyar a una candidata independiente, que era alcaldesa de Chacao, que es Irene Sáez. En su momento lanza su candidatura con el movimiento Irene, pero luego recibe eventualmente el apoyo de Copey. En el año 97 hay una fractura importante también en la causa R. Esa escisión da nacimiento al movimiento, al partido político Patria para Todos. De modo que en el seno del MAS también
el potencial apoyo a Hugo Chávez en las elecciones del 98 también causa divisiones, y eventualmente en el año 98, cuando el MAS decide apoyar a Chávez, por lo menos Teodoro Pekov, uno de los dirigentes fundadores, se retira del MAS. A comienzos de 1998, ese es el escenario que está en ese año. Una de las, digamos, de las vueltas que dio la partidocracia desde el Congreso del 97 fue la reforma de la ley electoral, de modo que las elecciones del año 98 iban divididas, por un lado las regionales y parlamentarias y por otro lado las presidenciales. Las primeras fueron en noviembre y las otras en diciembre. El resultado fue el posicionamiento de las fuerzas del polo patriótico, que fue la estrategia que el comandante Chávez arma de cara a ese proceso electoral. De las regionales. Y de las presidenciales. Y luego de las presidenciales de igual forma. Entonces se caracteriza todo ese proceso por un llamado de unidad y por un llamado además a la reflexión sobre la propuesta de gobierno que se lleva, porque ya se venía avanzando con la agenda alternativa bolivariana y después se presenta pues como plan de gobierno de cara a las elecciones. Ahí vemos en la foto de la asamblea del 19 de abril que estamos viendo, ese primer caballero que sale ahí es quien nos acompaña con unos cuantos años menos, ese 19 de abril de 1997 que cambia toda la historia del MBR. Llegan entonces, bajo ese contexto, a una contienda electoral. ¿Cuáles eran las expectativas? Bien, fíjate, tengo que señalar lo siguiente. Primero, reconocer tres cualidades de Hugo Chávez, ¿no? Primero, su sensibilidad humana. Luego, su intuición política. Y luego, su inteligencia. Eso lo va a acompañar en todas las decisiones que va a tomar y que ya comenzó a tomar una vez que sale de la cárcel. Fíjate, cuando se decide ir a la asamblea extraordinaria, que la decidió Hugo Chávez, escogió la hora, pues la fecha, el 19 de abril, en Valencia, cuando se escoge la necesidad de darle vueltas al país nuevamente, vincularse con todas las estructuras del MBR 200 y con aquellos que sentían simpatía por él, eso es determinante para que se llegue el 19 de abril, el día de la Asamblea Extraordinaria, se llegue prácticamente ya con una decisión unánime. Lo que había era que hacerlo público, pues de acuerdo a la convocatoria. Ese día, el 19 de abril, llegamos a la Asamblea Extraordinaria ante un ambiente de mucha presión por parte de los organismos de seguridad. El día anterior, es importante señalar esto, la DICIP allanó la casa de Graciela Aguirre, alegando de que había una caja que contenía explosivos, junto con dos mujeres más, Marisela Uada y Vilma Rauseo. Fueron las tres mujeres que antes del 19, ante el hostigamiento que estábamos recibiendo de la DICIP, la pusieron presa como una forma de golpear el evento de la Asamblea Extraordinaria de Valencia. Se la llevaron presa, pues las tres. Cuando llega el evento, el 19 de abril, se organiza la Asamblea Extraordinaria. Allí se va a decidir un nuevo paradigma de hacer la revolución. Ya no es el paradigma de la vía violenta. Ahora se asume la vía electoral como el método para tomar el poder. Pero fíjate bien, no es la vía electoral burocrática del statu quo, de Acción Democrática, COPEI, sino, y así se da claro, bien claro, el acto electoral se constituye en un acto revolucionario, valga decir, se toma el poder por la vía de las elecciones y se transfiere a la comunidad organizada. Esa es la diferencia. De hecho, el 19 de abril que establece este nuevo paradigma, hacerlo el nuevo paradigma como acto electoral, se puede concluir con lo que estamos denominando la tríada conceptual. La tríada conceptual constituye en los tres objetivos iniciales de la campaña electoral. Uno, el gobierno se transforma en instrumento del pueblo.
Eso está ahí, eso lo dijo Hugo Chávez en todas partes y era su norte, pues, ¿no? Segundo, se asume el acto electoral como un acto revolucionario, no como un acto burocrático. Y tercero, se estimula el poder constituyente teniendo como base la Agenda Alternativa Bolivariana, que es el programa de transformación, en la primera etapa del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Esos tres objetivos plasmados en lo que estamos llamando la tríada conceptual, esos tres objetivos se constituyen entonces en programa de gobierno, podrían ser los eslogans de gobierno de Hugo Chávez. Pero además se crea, y esto es por intuición de Hugo Chávez, porque la Asamblea le dice a la Dirección Nacional, vamos a organizar una poderosa estructura electoral para ir al acto electoral del 98. Pero Hugo Chávez dice, está bien, pero eso no es responsabilidad exclusivamente de la Dirección Nacional. Vamos a crear el Consejo Superior Bolivariano para que sea una instancia superior y con una configuración mayor para que organice a la poderosa estructura electoral. Así se crea el Consejo Superior Bolivariano. Entonces se aprueba crear una poderosa estructura electoral que no tiene nombre y se propone crear el Consejo Superior Bolivariano. El fin de semana, continuamos, ¿verdad? Vamos a continuar con esta narración. Por favor, estamos aquí atentos, ¿no? Okay. Ese fin de semana, que da 31 de mayo y 1 de junio, se organiza, a instancia de la solicitud de Hugo Chávez, el Consejo Superior Bolivariano en un hotel de Caracas que todavía existe, que está en la avenida Baral, que se llama el Hotel Líder. Ahí concurren a todos los que había convocado Hugo Chávez para que se eligiera el Consejo Superior Bolivariano. ¿Qué iba a hacer el Consejo Superior Bolivariano? Crear las instancias iniciales de esa poderosa estructura electoral que no tiene nombre. Y se crea la Dirección Estratégica Nacional, la llamada DEN, Dirección Estratégica Nacional, que estaría compuesta por el 60% de militantes que vinieran del MBR 200, pero el 40% fuera del seno del MBR 200. Eso es importante señalarlo porque posteriormente nos vamos a entender, vamos a encontrar que el movimiento que se va a crear, ahí confluyen distintas tendencias políticas e ideológicas, inclusive sectores de derecha. Pero era lo que concebió Hugo Chávez, la necesidad de abrir para poder ganar. Cuando se organiza el Consejo Superior Bolivariano, ocurre también este otro hecho, unos días antes. El MBR 200 y en la medida que va avanzando Hugo Chávez, porque ya para ese momento Hugo Chávez comenzaba a figurar en las encuestas. Quien liderizaba era Irene, pero ya comienza a aparecer Hugo Chávez. Eso le da más temor todavía al gobierno de Caldera. Entonces, como una medida de hostigamiento a las 3 mujeres que están detenidas, que después se le unió Armando Guerrero, porque Armando Guerrero en la plaza, creo que fue en la plaza Altamira, estaba perifoneando a favor de las mujeres presas. Armando Guerrero también se lo llevaron preso fuera y lo metieron en el mismo paquete de las mujeres. También fue para atener al cuartel a Ramo Verde. Ahí fueron a tener los 4. Que por cierto Hugo Chávez lo fue a visitar. Fue la Dirección Nacional del Movimiento, fue a visitarlos allá al cuartel San Carlos, al cuartel del Ramo Verde. Bueno, pero te decía lo siguiente. Cilia Flores se constituye en la abogada defensora de las mujeres presas y de Guerrero, de los 4. Y en una de sus citas, a visitar a sus defendidos, saliendo en los tribunales militares, pues son los tribunales militares que quedan en Fuerte Tiuna. Saliendo de Fuerte Tiuna, se le pegó una patrulla de la DICIP. Cilia Flores estaba acompañada de Nicolás Maduro. Los detuvo la DICIP y se los llevaron presos. Así nada más, presos van. Y se fueron para... ¿Bajo qué argumento? Nada, presos. Están conspirando contra el gobierno. Ustedes son peligrosos, ustedes son terroristas. Entonces los metieron presos los 2. En la DICIP de los Chaguaramos. Inmediatamente hay un abogado que se llama Fabián Chacón, donde Hugo Chávez tuvo mucha relación con él para asuntos jurídicos. De hecho, en unos días después de junio, él va a ser Fabián Chacón, el que va a elaborar
una investigación de nudo hecho, creo que se llama así técnicamente, contra el director de la DICIP por todo este hostigamiento que venimos sufriendo. Bueno, el asunto fue que con Fabián Chacón se presentó un habeas corpus para los dos, pero logró salir Cilia, a Nicolás no, a Nicolás lo dejaron ahí preso. O sea, esto coincide con el desarrollo del Consejo Superior Bolivariano, que va a ser la instancia que va a organizar a la poderosa estructura electoral. Días después, que todavía no ha nacido Quinta República, en este hostigamiento también meten presa a Antonia Muñoz. Antonia estaba apoyando a unos campesinos por el rescate de unas tierras que se había apropiado Smurfit de Venezuela, que es una transnacional del papel y del cartón. Ella por apoyarlo, bueno, presa también, por ser del MR200. Dice, ante todo este hostigamiento, es por eso que se hizo una cita con el fiscal general. No lo recibió el fiscal general, hay una foto que les puede servir a ustedes. Yo tengo esa foto donde está Hugo Chávez entregando lo que podría ser la denuncia del hostigamiento permanente de la DICIP contra el MBR200. ¿Quedas comprometido aquí públicamente a pasar esa información y la foto, por favor, para la fundación que tiene un registro documental? Se lo haré llegar. Yo lamentablemente no recuerdo el nombre porque no nos recibió el fiscal, sino un director ejecutivo de ellos, ¿no? Eso fue en el año, bueno, antes de que se creara, antes de que naciera Quinta República. Bueno. Muy bien. Ahora bien, el mes de junio, ya el Consejo Superior Bolivariano ya participó y ya desapareció también. Fue únicamente para crear la Dirección Estratégica Nacional y de ahí derivar dos estructuras más. La Dirección Estratégica Zonal y el Comando Táctico Nacional, que venía siendo como la dirección. El tercer sábado de junio de ese año 1997 se organiza el primer CTN, el primer Comando Táctico Nacional, que es la Dirección Nacional de esa poderosa estructura electoral. Pero todos esos sábados que viajamos al interior de distintas ciudades para cumplir con el mandato de la Asamblea y del Consejo Superior Bolivariano, durante todos esos sábados se hizo un estudio muy científico, con mucha fundamentación técnica, de cuál podría ser el nombre de esa poderosa estructura electoral. Y todos los estudios concluyeron en 5 nombres. Si los olvido, los tengo aquí en mi folletico, que eran Por Ahora, Ahora Chávez, Patria Nueva, Marcha Patriótica y ahorita lo veo aquí. Entonces, Hugo Chávez decide nombrar una comisión para que, con base en los estudios, con base en el resultado de estos 5 nombres, se decida cuál va a ser el nombre de esa poderosa estructura electoral. Pero tiene que ser en secreto, porque el CNE está en manos de Acción Democrática. El gobierno nos está hostigando. Si saben el nombre, puede ser que lo bloqueen, dado que, como tú lo anunciaste, ya el MBR200 no podía participar como movimiento político. Se hace entonces la reunión con esa comisión que designó Hugo Chávez, la comisión de 5, pues, ¿no? Esa comisión de 5 la integró el propio Hugo Chávez, Cilia Flores, Omar Mesa Ramírez, William Lara y el suscrito, aquí, quien les habla. Nos reunimos y aquí están los 5 nombres, con todo el estudio para que decidió eso. Hugo Chávez dijo, no, eso no va. Va Quinta República, pero no de manera arbitraria. Él justificó a la comisión por qué se debía llamar Quinta República. Hizo su análisis histórico, su análisis político, su análisis de conveniencia del momento. Por eso te señalaba esas tres condiciones, características innatas en Chávez, permitían las decisiones políticas que beneficiaban al colectivo. De tal manera que inteligencia, sensibilidad y intuición política se puso de manifiesto y así es como nace el movimiento Quinta República. Lo teníamos en secreto, no lo podíamos decir, inclusive se reunieron las firmas sin colocar el nombre en las planillas. El nombre en las planillas se colocó el mismo día, 29 de julio o 30 de julio. Yo creo que tengo aquí en mi folleto 29 de julio. El documento usted dice 30 de julio. Vamos a precisar exactamente cuándo es. Pero el día que entregamos los recaudos
al presidente del Consejo Supremo Electoral, que nos dio la audiencia, nos recibió en su despacho allá en el edificio del Consejo Superior Electoral, que está en la Plaza Caracas, en la Plaza Diego Ibarra. Ahí subimos al penthouse, donde está la oficina, y recibió a la dirección del Movimiento Quinta República. En el momento que le estamos entregando los recaudos, en ese momento se está llamando a todos los estados para que le colocaran a las planillas Movimiento Quinta República. Así pues nace el Movimiento Quinta República y a partir de allí comienza todo el proceso, un nuevo proceso. Y a partir de ahí inicia una historia de transformación, una historia de victorias para el pueblo venezolano, que como vemos tomó ese primer acto electoral como un acto revolucionario, como lo decía el compañero William Izarra, y ese acto revolucionario se repitió en diferentes ocasiones, ya después durante las diferentes presidencias de los periodos presidenciales de nuestro comandante Chávez, pero nos damos cuenta que tiene un inicio, una gesta que ocurre en este momento, además tan marcado por un panorama electoral convulso, por un panorama electoral que ya estaba anunciando pues la debacle de la partidocracia en Venezuela, y de esa forma nace Quinta República anunciando lo que venía, anunciando que venía un proceso constituyente y con él la creación de una nueva república, y con esa república lo plasmaba en la agenda alternativa bolivariana, la defensa de nuestro pueblo, la defensa de nuestra soberanía para luchar contra la desnacionalización, y se cambia de forma rotunda el curso de nuestra historia. Muchísimas gracias, William, por compartir con nosotros todas esas anécdotas que además enriquecen el trabajo de investigación que estamos realizando, donde es sumamente importante pues manejar los detalles de cada momento y resalta no solamente las características de personalidad de nuestro líder, que tú bien comentabas, sino también el tema de la organización de todos estos procesos, el método científico aplicado en todo momento y las diferentes estructuras de participación y de toma de decisiones. Se van entonces conformando desde la territorialidad, levantar la información, las opiniones de la gente, luego equipos responsables para cada tarea y además el tema de la clandestinidad para el momento. Todo eso se tenía que hacer y se tenía que hacer además en silencio, con mucha inteligencia, pendiente de que nadie fuese a aprovecharse de la situación para sabotear el proyecto que se estaba gestando en ese momento. De esta manera surge Quinta República. Con Quinta República pues surge la posibilidad de crear una nueva revolución que marca un nuevo paradigma no solamente en Venezuela, sino en el continente, porque se decide la vía electoral y es una revolución diferente, donde ya no vamos a ir de forma violenta al poder, sino que nos vamos a hacer del poder entendiéndolo como justamente la capacidad de hacer las grandes transformaciones que necesitaba el país en ese momento. De esta manera culmina el anecdotario del día de hoy con este protagonista de una historia insurgente que desde que participó con la agenda alternativa bolivariana recorriendo el país y acompañando a nuestro comandante Chávez, se ha mantenido y se mantiene el día de hoy unido en Chávez, haciendo revolución, ahora en diferentes trincheras. Muchísimas gracias, William Izarra, es para nosotros un honor de verdad haber compartido contigo el día de hoy. Y bueno, nos despedimos de esta manera, no sin antes recordarles que aquí en el Cuartel de la Montaña tenemos una muestra fotográfica para quienes están acá en Caracas o estén de paso, siempre respetando, por supuesto, las medidas de bioseguridad en las semanas flexibles, cuidándonos muchísimo. Pueden pasar a ver la muestra fotográfica donde tenemos imágenes justamente que relatan esta historia del año 94 al año 98. Síganos en nuestras redes sociales para saber en qué anda la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez. Muchísimas gracias.